Muy buenas failers, hoy os traigo aquí un gameplay de Pokémon Showdown, que es un juego que a mí me encanta, y os voy a proponer una cosilla. Si llegamos a 5 likes en este video, voy a empezar una serie de Pokémon Perla Random Lock. ¿Os vale? Yo creo que puede estar chulo para el canal, ¿eh? Pues venga, el reto van a ser 5 likes, nada más. Empezamos con el video. Venga. Pues nos ha tocado un Froslass, un Emolga, un Beartic, un Snorlax, un Mandribas y un Greninja. Pues ha tocado un legendario y yo voy a usar Taunt. Venga. Ahora voy a usar Speaks. No me importa que mi Pokémon muera. Y venga, ahora voy a usar... venga, ¿qué tengo? Voy a usar a Beartic. Pues creo que ha sido una mala elección. Sí, porque es súper efectivo. Ahora voy a usar Night Slash, o creo que se llama Cuchilla Nocturna, o ahora no me acuerdo bien de su nombre en español, gente. Venga, que está ya casi está. Venga, una más. Hola, me ha matado el hijo de Pi. Voy a usar ahora a mi Emolga. Ha perdido 25 puntos de vida por culpa de las rocas. Y le mato a su Pokémon legendario. Emolga es un Pokémon muy cuco. Jolín, solamente tiene legendarios este tío. ¿Qué le pasa? Voy a usar Thunderbolt. Él ha usado Aeroblast, el ataque legendario de Lugia. Venga, que lo mato. Que Lugia no es muy fuerte. Dragon Tail y me hizo sacar al Snorlax. Bien, voy a usar Body Slam. Vamos a esperar aquí un ratito a que él ataque. Se ha curado 50 de vida, 50 de porcentaje. Y yo voy a usar otra vez a Emolga. Él ha usado Aeroblast y me ha matado a Emolga. Jolín, es que tiene dos legendarios el hijo de Pi. Jolín, si tengo aquí a Greninja. Estoy muy loco. Con el mutatipo, creo yo. No, que tiene Torrent, el hijo de Pi. Hola, pero Mandribas también puede hacer una buena hazaña. Venga. Aeroblast. Foul Play. Se quedó a 11, tío. Venga, chúpame los huevos. Jolín. Otra vez. 17. Que te mato, Venga. Foul Play. Que lo mato. Creo que soy más rápido. Aeroblast. Me atacó y le maté al legendario. Chupa. Le quedan 4 Pokémon. Perdón de la manera que estoy hablando, pero es que estoy malo. Ahora voy a sacar Snorlax. Y voy a usar Fire Punch.
Hola, hola, el hijo de... Me ha paralizado el super cabroncete. Shadow Ball es inmune. Que no te enteras, Juanca. Hola, que me lo ha eliminado. Hola, hola, hola. Que cheto está este Frostlass. Que lo aguanto. Vale, venga. Ya tengo... No, aún no lo tengo. Un tercio de la vida. Si no, le pegaba una hostia que lo reventaba. Gunk Stomp. Me he quedado envenenado. No sé por qué, cojóncholes. Me usó Shadow Ball y me mató. Nada, que he perdido. Voy a usar a Snorlax. Y voy a usar Fire Punch. 79 de vida. Venga, que le mato a uno más. Silveon. Venga, que voy a usar Body Slam. Con el Body Slam no le he quitado nada. Porque me he quedado paralizado. Voy a usar Terremoto. A ver cuánto le quito. Jolín, que no le quito nada. Tenía un equipo muy fuerte, comparado con el mío. Venga, que está. Ya casi está. Le queda uno. Body Slam. Protect. Voy a usar Body Slam de nuevo. Que no me... A ver si no me paralizo. Psych Shock. Me he quedado paralizado. Jolín. Body Slam. Hyper Voice. Venga. Este Snorlax ya mató a bastantes Pokémon, Pero le ha tocado uno de tipo lucha y con los de tipo lucha no hay nada que hacer. Pues se ha quedado así. Nos vamos a otra batalla. Venga, si queréis una serie de Pokémon Perla, que lleguemos a los 5 likes. Venga. Hola. El cheto. Tengo aquí al Kyurem. Que voy a usar Ice Beam con esta app que lo mato. Venga a freír espárragos. Xerneas, tipo hada, legendario. Pues de esta vez me tocaron 2 legendarios a mí. Espera. Que sí, que Deoxys. Velocidad. Es el velocidad, ¿no? ¿O es el ataque? Ataque. También el... ¡Me lo ha matado! ¡Ala, ala, ala! Destiny Bomb. Y a freír espárragos. Herneas, que esto... Venga. ¡Hala, que no lo ha matado! Que no lo ha matado. Destiny Bomb. Geocontrol, venga, venga, que está muerto. Que tenía la hierba única, el hijo de su madre. Otra vez Geocontrol. Está muy loco. Tengo más Geocontrol, tengo más Destiny Bomb que tú, Voy a usar Taunt.
A ver si para con los geocontroles. ¡Hala que! ¡No, no, no, no! ¡Hala! Mall Break. Taunt. Voy a usar ahora mismo a Curem. Rabia me... ¡Hala! Está muy cheto el Axorus. Es el puto hacker. Hydropump. Lo ha resistido. 25 de vida. Que no gano nada hoy, gente. Que tampoco me ha tocado ninguna mega. Shift 3, Dragon Dance. Voy a usar a Knock Off. Que nada, que no logro matarlo. Voy a usar a un Destiny Bomb. Que tampoco sirve. Y gente, perdí el segundo combate. Pues nada, el vídeo se va a quedar por aquí. Si les ha gustado, por favor, darle a like. Y espero que lleguemos a la meta de likes, porque Pokémon Perla me encanta. Y también me encanta Palkia. Pues bien, Failers, nos vemos en otra. Adiós.